Amados de Dios, bendiciones. Me alegra poderles saludar, bendecirles sus vidas, bendecir este momento tan particular. Y bueno, me dispongo a compartir una palabra acerca de los milagros del Señor Jesús, esos milagros que trascienden con el tiempo y cada vez cobran más relevancia, más fuerza, más poder, más autoridad, porque esos milagros que el Señor Jesús efectuó en muchas personas, los está haciendo a través del Espíritu Santo el día de hoy en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la liberación, cuando Jesús libera a una persona. ¿Qué puede pasar? Vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y se va a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 13. Y quiero pedirle el favor al pastor José Acosta, que está con nosotros, que sea tan amable de hacer esa lectura. Bien pueda, mi amado pastor José. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Qué historia, ¿no? Qué historia tan particular de ver cómo un hombre que tiene una posesión espiritual, una posesión diabólica, una posesión que lo hacía hacer cosas que él no quería y procuraba lastimar a los demás. Aquí estamos viendo, o por lo menos hasta ahora leyendo, lo que es capaz de hacer el diablo en una persona, llevarlo a convivir prácticamente con muertos, con difuntos, aislarlo totalmente de la sociedad, hacerlo una persona que pierda hasta su identidad, que la palabra describe que él andaba desnudo, o sea, había perdido aún la vergüenza, había perdido su personalidad. Eso suele pasar con toda persona que le abre puertas, le da espacios para que el enemigo se apropie de su vida. Por eso nosotros constantemente debemos estar revirtiendo palabras, constantemente debemos estarnos protegiendo espiritualmente hablando, como quien cuida una casa. Si ustedes notan, hoy en día muchas personas quieren seguridad. En una casa le colocan rejas, le colocan alarmas, colocan a veces hasta cercas eléctricas.
colocan pantallas, colocan visores, o sea, hay mucha guardia en una casa, sobre todo donde hay cosas de valor. Entonces hay demasiada seguridad, pero muchas veces para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro entorno, no nos cuidamos esas áreas espirituales que son demasiado importantes. Quiero que hagamos oración antes de entrar más en detalles y vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, cada uno a título personal, con humildad. Les recuerdo que es su vida, es la vida de su casa, de su familia. Lo que usted y yo más debemos cuidar, a los miembros de nuestro núcleo familiar. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Padre amado, agradecidos contigo, Señor, porque cada día, Señor, es una oportunidad más que tenemos de un acercamiento, de una comunión más íntima contigo, de conocerte mejor, Señor de los cielos, darte la gloria y la honra porque eres tú el que pones en nosotros el querer como el hacer. Podríamos fácilmente decir, yo quise estar aquí, pero la verdad es que tú nos trajiste con cuerdas de amor, Señor. Tú nos trajiste porque conoces nuestras necesidades y que fácilmente podemos ser una de las muchas personas que nos registra tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos ayudas a darnos cuenta a través de esos personajes que la historia de ellos puede ser la nuestra, pero que la liberación de ellos puede ser la nuestra también. El milagro de ellos también lo podemos tomar nosotros, lo podemos recibir por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno cada día, por ser tan paciente, por esperar, Señor, a que tengamos cambios, a que tengamos acercamientos contigo, Señor, y podernos dar cuenta de nuestro entorno, poder discernir lo que se mueve dentro y fuera de nosotros. Gracias, amado Dios, porque hasta el día de hoy, si estamos en pie, gracias a ti, a tu poder, a tu grandeza, a tu soberanía, a que tú siempre nos buscas para hacernos bien. Gracias a los que estamos aquí conectados a través de estas plataformas, Dios, que tú las usas como medios para la expansión de tu hermosa y divina palabra y que estos mensajes, Señor, calen hondo, lleguen donde deben llegar y den los frutos que tú estás esperando, Señor. En tus lindas y poderosas manos quedamos, los que ya llegamos y los que se han de conectar luego, Dios. Tal vez lo han olvidado, tal vez no les ha funcionado bien la señal de internet, tal vez los han distraído con otras cosas, Señor. Te rogamos que seas tú recordando este momento tan especial, porque es el bien de ellos, Señor, porque es la bendición que tú destinaste para sus vidas y que nada ni nadie pueda estorbar que le llegue, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te damos muchas gracias por ello. Amén, Señor. Y llame. Bueno, muy bien. Quisiera que el pastor José Acosta nos diera una introducción de sus muchas enseñanzas que ha dado por tantos lugares. ¿Qué piensa acerca de este tema, de este suceso tan particular? Yo que conocí los principios de él, su caminar en Cristo, y siempre me fascinaba entrar a su habitación a escucharlo y cómo adoraba al Señor, pero sus enseñanzas siempre tenían que ver con la fe, con la fe. Y aquí hay fe, fe de Dios para el hombre, fe de Dios para liberar, pero también fe que se activa después de una libertad. Bien pueda, Pastor José. Bueno, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas y todos los que estamos en esta sala. Este tema sobre la liberación es bien, bien, bien importante. El saber que
La misma palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de los gobernadores celestes de maldad. Hay espíritus que se mueven alrededor de lo que es en el ambiente. Nosotros como cristianos debemos de entender eso. Aquí mismo lo vemos en la palabra de Dios como una persona fue sometida por el enemigo de las almas llamado Satanás, que es el que hace que las personas de una o de otra manera vayan en contra de las cosas de Dios. Es una forma terrible como el enemigo toma a las personas y las hace hacer cosas horribles. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen las mentiras? ¿De dónde vienen las fornicaciones, los adúlteros, el adulterio y tantas cosas que se ven en el mundo? Y es porque tenemos influencias y esas influencias es bien, bien tremendas. Y es importante entender que detrás de cada problema, de cada situación que se presenta, sea en los hogares, sea a nivel personal, sea con los vecinos, o sea en alguno de los ambientes, hay algo detrás, que aunque no lo vemos, sin embargo está actuando. Entonces es importante que entendamos esto del endemoniado Gadareno, cómo fue liberado, pero por la misma presencia del Señor. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el enemigo tiene que retroceder y verdad que Él es el que está empeñado. La misma palabra de Dios dice que Él vino a matar, robar y a destruir. Vino a matar las ilusiones, a robar los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar lo que Dios tenga para cada uno de nosotros en este tema. Es un tema bastante importante, que entendamos, es importante entender que tenemos un enemigo y ese enemigo siempre va a estar queriéndonos hacer la vida cuadritos, ¿sí? Quiere obstaculizar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el propósito del enemigo. Pero por eso es importante la oración, es importante tantas herramientas que Dios nos ha dado para poder adquirir autoridad de parte de Dios. Es un tema bastante importantísimo, necesario para que lo discernamos, lo aprendamos y lo practiquemos en nuestras vidas. Para mí ha sido de bendición entender esto y poder discernir verdaderamente cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Dios. Eso es importantísimo. Así que Dios los bendiga y los dejo con el pastor Edgar. Bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Vemos entonces por la palabra que nuestro enemigo directo se llama Diablo y Satanás, la serpiente antigua, el que antes se llamaba Luzbel. Por su desobediencia, al Dios arrojarlo, sacarlo del cielo, entonces se convirtió en un demonio, ¿sí? Un demonio es alguien que pierde la compostura, alguien que pierde sus rasgos faciales, deja de ser normal para convertirse en un fenómeno. Y también entender que nuestro enemigo no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no son los padres, no es la sociedad. Por eso quizá ha pasado lo que hasta el día de hoy está pasando, de que estamos equivocando al enemigo. Y el enemigo directo hay que contraatacarlo. Cuando David llegó allá donde estaban los dos ejércitos, los filisteos y el ejército del rey Saúl, cuando él se da cuenta que Goliat amedranta al pueblo y lo hace retroceder, él entra en una dimensión de fe donde dice, no es posible que este filisteo incircunciso
haga retroceder al pueblo de Dios. Y él se armó de valor y él lo enfrentó y él lo venció. Él se dio cuenta quién era el enemigo y lo venció. En el caso del pueblo de Israel con Moisés, él también entendió quién era su enemigo directo. Era Amalek. Y Amalek es un espíritu que trasciende con el tiempo y por generaciones y hacen daño. Así es que hoy vamos a cortarle la cabeza a ese enemigo. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a descubrirlo, cómo se mueve, sus manifestaciones, su forma de ser. Quiero que relacionemos este pasaje con uno que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el verso 27. Es la misma descripción, es el mismo tema, el endemoniado Gadareno. Pero en el capítulo 8 de Lucas, verso 27 dice, al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y acá dice la palabra que este hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo tenía su morada en los sepulcros, por un espíritu inmundo. Así de que lo que Dios está haciendo es describiendo con detalles cómo un hombre, una persona puede tener una posesión demoníaca, una posesión. Quiero que escriban algo para darle tranquilidad al pueblo de Dios. Escriban algo, por favor, que esto les puede ayudar. Un cristiano, un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, no puede ser poseída por un demonio. Anótenlo, por favor. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser poseído por un demonio, porque no pueden cohabitar el Espíritu Santo y un demonio a la vez. Es imposible, pero sí puede ser influenciado. Anoten eso, por favor. Yo sé que esto le va a dar mucha paz a muchos que decían, wow, Señor, mis comportamientos. Entonces, un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Toda persona puede ser influenciada por alguien. Entonces, los espíritus bombardean la mente. Ellos atacan la mente. Por eso es necesario pedir la armadura de Dios constantemente. Y la armadura de Dios tiene un yelmo, que es como un casco protector en la cabeza. También tiene una coraza que protege la caja torácica, el corazón. También tiene un calzado que protege el caminar. También tiene un escudo para poderlo contrarrestar los ataques, los dardos. Y tiene una espada para atacar también. Nosotros no solo somos reactivos, sino que también somos activos. No esperar a que venga el ataque, sino desde ya en el nombre de Jesús estarlo contrarrestando. Anoten algo muy importante, por favor. ¿Cuál es el beneficio de la armadura de Dios? Tiene dos beneficios. Yo sé que tiene más, pero le voy a decir de dos beneficios de la armadura de Dios. El primero es no dejar entrar lo malo. La armadura de Dios no deja entrar lo malo a la persona. Pero el segundo beneficio es aún más importante. No deja salir lo bueno. ¿A cuánto les gustó eso? La armadura de Dios no deja entrar lo malo, pero no deja salir lo bueno. Le ayuda a conservar los valores. Le ayuda a conservar los principios. Le ayuda a conservar el amor. Le ayuda a conservar la dignidad. Cosa que se han perdido en muchas personas porque se les ha salido. En cambio, la armadura en nosotros nos ayuda a conservar todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Ahora, este hombre dice que vivía ante, ante lo muerto, ¿sí? Todo lo contrario a la ley.
porque la ley decía que un hombre no se podía acercar a un muerto porque era considerado inmundo. Él tenía su morada con los muertos. Dice que tenía una fuerza descomunal, que lo ataban con cadenas, con grillos, y todo lo hacía pedazos. Este hombre era atormentado, atormentado. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que él sí lastimaba a una persona, aunque trataba de lastimar a todo mundo, pero dice que él se hería a sí mismo con piedras. Y eso hacen las personas cuando tienen una influencia. Vuelvo y repito, si usted es un creyente de corazón, que usted dice, yo no soy solo una persona nominal de una iglesia, sino que yo estoy en Cristo, mi vida es Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, la persona ya no se maltrata, ni con palabras, ni con actitudes, y mucho menos golpeándose, porque cuántas personas se alan el cabello, se maltratan, se dicen palabras hasta soeces muchas veces contra sí misma. Dice que nadie le podía dominar, nadie. O sea, era el terror de esta región de Gadara. Era el terror ese muchacho, su comportamiento. Yo me imagino los padres de este muchacho. Yo me imagino si él en algún momento tuvo esposa o tuvo hijos. ¿Qué podían pensar? Ya lo perdimos. Ya no hay nada que hacer por él. Y así hay muchas personas, mis amados, hoy están lamentando situaciones. Pero quiero decirles en el nombre de Jesús, hoy es un día hermoso, propicio, donde el Señor Jesús va a llegar, así como llegó a esta región de Gadara, Él va a ir a su casa, Él va a ir allí al barrio, Él va a ir al sector donde usted habita, Él va a sacar a ese hijo, a esa hija de la droga, de la prostitución, del alcohol, de la delincuencia, cualquiera que sea el lugar donde se esté haciendo daño y le esté haciendo daño a otros. Hoy es ese día de libertad. Si alguien cree esta palabra así iniciando, coloque una manito ahí en su pantalla. Coloque un emoticón, coloque un mensaje que diga, yo estoy recibiendo la palabra y yo creo que hoy es ese día de libertad. Porque el Señor Jesús lo hizo en ese tiempo, lo está haciendo ahora porque Él vive, Él sigue manifestando su gloria, su poder, su grandeza. Y este hombre, cuando, cuando ve que Jesús llega, ¿sí? Lo primero que hace es ir delante de Jesús. Ahí dice la palabra, que tan pronto, ¿sí? Este espíritu ve que Jesús llega, dice el versículo, a ver, perdón, aquí el versículo número 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren las estrategias del enemigo. El enemigo tiene posturas que dan la sensación de ser cristianas, de ser sanas, de ser buenas. ¿Qué hace este espíritu en esta persona? Se arrodilló ante él y clamó. O sea que un espíritu es capaz de clamar. Dice que clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo? No estaba hablando la persona, estaba hablando el demonio. Amados, estaba hablando era el demonio. Pero mire cómo hizo que la persona se arrodillara. Cualquiera dirá, wow, era la persona la que estaba arrodillando. Por eso digo que podemos a veces tener posturas aparentemente muy sanas, muy santas, pero el enemigo también hace arrodillar personas para fingir una piedad, para fingir que lo están haciendo a Dios. Cuando lo están haciendo es consigo mismo, está satisfaciendo la conciencia, está callando su conciencia como para no ser más visto. O sea, toma unas actitudes como quien dice, yo me arrodillo y ya calmo a Jesús.
Y lo segundo que dice es, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Resulta que en la mitología, resulta que en la ley y la forma como actuaban los espíritus, dicen ellos que cuando un espíritu conoce el nombre de otro espíritu y lo pronuncia completo, prácticamente adquiere autoridad sobre ese otro espíritu. O sea, esta actitud era fingida. Y le dice a Jesús, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, lo describió en su totalidad para tener señorío sobre él. O sea, era una artimaña, era una forma sutil de poder decir, yo tengo dominio sobre ti. ¿A qué viniste acá? ¿A atormentarme? ¿Sí ve? ¿Viniste a atormentarme? Entonces, cuando le describe el nombre, quería era tomar control sobre el Señor Jesús. Impresionante, mis amados. Y muchas veces nosotros pensamos que es un juego cuando se pronuncian los nombres. Por eso Jesús, cuando en el verso 8 le dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esa era la constante de Jesús. Jesús no quería hablar con el espíritu. Jesús quería era sacarlo, como acontece hoy en día en muchos lugares. Y uno ve muchos predicadores cómo empiezan a hablar con los demonios. Nosotros no tenemos nada que hablar con los demonios, en absoluto, nada. Esto no es un juego, no es un show. Hacer que el demonio se revuelque y todo, no, el demonio estás haciendo que la persona sufra, que corra, que haga, que esto, que no, nosotros no tenemos nada que hablar con el diablo. Él es mentiroso y él es padre de mentira. No le podemos creer una sola palabra a los demonios, que hace tiempo que estoy acá, que esa persona es mía, que esto, yo lo he escuchado muchas veces y hay personas que dicen, uy, qué tremendo. No, no, mis amados. Nosotros tenemos poder en Cristo Jesús. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. ¿Cómo me gustaría ver cámaras prendidas en esta mañana? Que usted pueda levantar sus manos y decir, sí, yo soy un hijo de Dios, un hijo del Dios Altísimo. Yo soy un hijo de verdad. Yo soy una persona nacida de nuevo. Yo estoy en Cristo Jesús. Créame que le conviene estar muy atento hoy a esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra le va a bendecir. Le va a bendecir poderosamente. Va a quitar toda influencia que haya por ahí. Y va a quedar usted alineado en la perfecta y divina soberana voluntad de Dios. Y dice la palabra que este espíritu, cuando se resistía a salir del hombre, el Señor Jesús en el versículo 9 le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le dice al demonio, ¿cómo te llamas? Quizás no lo dijo por él, Jesús sabía quién era, pero como había mucha gente curiosos, como había mucha gente mirando esa escena, el Señor quería era que la gente supiera verdaderamente el poder maligno que tienen los demonios en una persona. ¿Y cómo le responde el demonio? Le dice a Jesús, me llamo Legión, me llamo Legión. Y no se conforma con decirle legión, como si Jesús no supiera que era una legión. Y le agrega, porque somos muchos, porque somos muchos. Una legión en el ámbito militar se componía de 6.000 soldados, 6.000 soldados. Y eso fue lo que respondió el demonio. O sea, es la segunda artimaña, la segunda estrategia que quiso usar el diablo a través de esta persona
para amedrantar a Jesús. Primero, usando su nombre, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, querer tener poder. Como no lo logró, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Quiere impresionar. Quiere impresionar a Jesús e impresionar a todos los que están alrededor. Me llamo Legión porque somos muchos, como quien dice, no te metas con nosotros. Él comenzó hablando en plural, en singular, ¿sí? No me atormentes hablando de uno, pero cuando ya quiere impresionar, dice, soy Legión porque somos muchos. En pocas palabras, quería dominar a Jesús. Aparte de que tenía el dominio de este hombre, quería dominar el lugar, el ambiente. Amado, no le crea al diablo. No le crea al hijo que dice, mamá, no, ya no haga nada más por mí, yo ya estoy acá en esto, yo ya estoy hundido, ya estoy metido en hasta las medias, acá estoy, yo hice pacto satánico, yo hice esto, aquello. No le crea, no le crea, no le crea, por favor, no le crea. Porque hay hijos que en su rebeldía hacen cosas terribles y hacen pactos que de sangre, que con cruces, que con sacrificios de animales, que con rezos, conjuros y que yo tuve que matar a alguien para poder pertenecer a este lugar y al ascender de rango. Amado de Dios, no le crea que la persona dice, no es que a mí ya nadie me saca de esto. Mire aquí la evidencia. El poder del Señor Jesús está vigente. Él puede hacerlo. Su hijo va a ser libre. Su hija va a ser libre. Su esposo, si tanto lo ama, va a ser libre si usted sigue orando por él. Si su esposa, usted la ama, varón de Dios, y usted se esfuerza y sigue orando y dice, Señor, por favor. Así como cuando Jesús llegó aquí a esta región, nadie lo invitó. La región de Gadara estaba dominada por este espíritu que se había vuelto territorial. Tenía amedrantado a todo mundo, todo el pueblo de Gadara. Eran 10 provincias de este sector y dentro de ellos estaba Gadara. Pero Gadara, por eso dice el endemoniado Gadareno, ¿sí? De Gadara, como si estuviera todo Gadara poseída. ¿O acaso usted no le dan temor muchas veces? Ah, es que el muchacho, el de allá, el de la esquina, el que vive en la última casa, allá, ese muchacho es el terror del barrio. ¿Se da cuenta? Una sola persona influenciada por un demonio puede causar pánico en un sector, en una comunidad. Pero a veces nosotros le tenemos más miedo a esas cosas, a esas personas, en su forma de hablar, en su porte, en sus actitudes, todo eso. Se vuelve en el terror. ¿Y dónde queda el poder de Dios en nosotros? ¿Dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda muchas veces que nosotros digamos en el nombre de Jesús? Esa persona se va a transformar, el Señor la va a tocar, el Señor la va a cambiar. Y sigue diciendo en el versículo número 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, porque la tenía poseída. A los demonios les gusta eso, ser territoriales. A ellos les gusta el lugar de asignación. Es muy triste que hay demonios que son muy obedientes y quieren quedarse en un lugar a seguir haciendo daño. Y cuando a veces nosotros como hijos de Dios no entendemos el lugar de asignación y queremos volar, es que ya no me siento cómodo, es que ya no me usan, es que ya no me tienen en cuenta. Y aquí vemos la obediencia de un demonio. No nos saques de esta región. Aquí seguimos, queremos seguir haciendo daño. Aquí queremos seguir siendo el terror de la gente. Un muchacho que vivía en los sepulcros y cuando salía, wow, todo el mundo se espantaba, todo el mundo salía corriendo. Yo me imagino que hasta sinagogas logró cerrar con su presencia. En el versículo 11 dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos que estaban paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos.
porque si algo conoce el reino espiritual es jerarquía. Ellos entendieron que definitivamente el Señor Jesús venía a lo que venía y ellos ya estaban vencidos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le permite a los demonios? Porque ellos le rogaban y el Señor Jesús les dio permiso. El Señor Jesús les dio permiso, dice el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Porque el Señor no los destruyó. ¿Por cuál sería la razón? Jesús hubiera podido haberlos enviado directamente al lugar de tormento, al, al, al infierno. Pero el Señor Jesús también conoce los principios espirituales. Él sabía que los iba a vencer, pero no era la hora. No era la hora. Eso debía ser después de que Jesús resucitara de entre los muertos. Él sabía el principio, él conocía el orden. Y aquí está nuestro mayor Nelson Pernet con nosotros desde La Guajira. Dios lo bendiga. Y él conoce los principios. Mi mayor Nelson, ¿será que nos puede dar un poquito de luz? ¿Cómo se manejan esos protocolos en la vida militar? ¿Qué pasa si alguien de un rango inferior afecta o trata de desautorizar a un rango superior? ¿Qué consecuencias puede haber? Mi mayor, si nos puede ayudar, qué bueno sería. Gracias. Pastor, buenos días, bendiciones a todos, Amén. escuchándolo nuevamente. Amén. Gracias. Sí, señor, hay algo que se llama en la milicia, que es la jerarquía militar y el conducto regular. Yo no puedo pasar por encima de mi superior por más problema que tenga o por más dificultad o por la situación que se presente. Yo debo esperar informarle primero al rango que me sigue para pues asimismo ir buscando una solución. Entonces, ese es el conducto regular. Si yo me llego a saltar ese conducto regular, pues estoy respetando la jerarquía y pues voy a tener consecuencias en cuanto a la parte jurídica, ya que se considera pues esto un delito. Wow. O sea, puede llevar a cárcel, puede llevar a destitución de pronto, sanciones. Sí, 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 a las sanciones, a llamados de atención escritos, a trabajos que le colocan a uno por medidas correctivas que llamamos acá. Entonces, eso es, pastor. Oh, tremendo. Muchísimas gracias. Pues mira, las consecuencias que puede haber. El mismo Señor Jesús sabía. Él no quería que esos demonios estuvieran ahí, pero como él conocía que eso tenía que llevar un orden, él podía hacerlo, tenía todo el poder. Por eso los demonios le dicen, permítenos entrar a los cerdos, porque si nos mandas al lago de fuego, ¿cierto? Prácticamente vamos a entrar en el tormento eterno, pero hubieran quedado con una libertad, hubieran quedado como con, sí, con ciertos privilegios. Hoy en Colombia nosotros tenemos lo que llaman la justicia especial para la paz. Yo no entiendo eso, mi mayor. ¿Por qué la justicia puede tener algo especial? Entonces deja de ser justicia, yo creería, no sé si también nos puede colaborar en eso, porque, o sea, ¿cómo puede la justicia tener algo especial? Privilegios. Entonces ya no es justicia, porque no se puede aplicar como es, sino con privilegios, con bondades, por favor. Pastor, sí, comparto un poco su opinión, sin embargo, son temas ya muy relacionados con la política. Debemos tener en cuenta que en Colombia eh, existe pues la justicia, en este caso la justicia ordinaria, que es la común, y para los diferentes entes privados, pues tienen en este caso
los militares contamos con la justicia penal militar. Esta justicia especial para la paz, la JEP, fue un ente que crearon con el fin de quizás darle transparencia o impusieron prácticamente estas personas que se acogieron al proceso de paz para que pues de esta manera eh, pudiese haber sí, un poco más de transparencia y con ello beneficios a ellos para ser juzgados. Sin embargo, pues vemos todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado y pues hasta el día de hoy, en mi opinión personal, creo que no ha sido lo mejor y pues han tenido demasiados privilegios los cuales también han afectado de parte y parte. Mm, bueno, ahí tremendo. Este podría ser tema de mucho decir y llegar a muchas conclusiones bonitas, pero desafortunadamente, gracias mi mayor, cuando nosotros le damos privilegios a lo que no merece un privilegio, porque deja de ser justicia. Por eso el Señor Jesús, aplicando justicia, aplicando sus principios, que son de mucho valor, Él le dice a los demonios en el versículo 13, y le dio permiso a los espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, todo eso que empezó a pasar, la multitud, la gente que estaba alrededor mirando, dijeron, mire de lo que es capaz. O sea, ¿qué quería? Como acabó de decir el pastor José Acosta, ¿qué querían los demonios? Matar, robar, destruir, dañar hogares, dañar familias, dañar propósitos, dañar naciones enteras, destruirlo todo. O sea, si no estuviera la unción del Espíritu Santo ahí haciendo resistencia a través de la iglesia, amados, esto sería un caos, pero afortunadamente la iglesia existe como cabeza moral, como cabeza espiritual de una comunidad. Entonces estamos viendo acá todo lo que pasó. Todos se asustaron. Hubo temor en la región. Los cerdos se murieron, se ahogaron. ¿Sí? Y los espíritus siguieron en el ambiente, siguieron en el lugar. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso, todo lo contrario. Una persona cuando es libre por el poder del Señor Jesús, libre, amado, libre, libre de una condenación, libre de una condenación, porque dice Romanos 8:1 que los que están en Cristo no tendrán condenación. Todos iremos a un juicio, pero no a ser condenados, sino a presentarnos delante de Él como testimonio, como evidencia ante los que no lo quisieron aceptar, de que Él es todopoderoso, de que Él es grande y lo que ha hecho en nosotros es extraordinario. ¿A cuánto nos sacó el Señor Jesús de las cantinas? ¿A cuánto nos sacó el Señor Jesús de las malas palabras, de los vicios? ¿A cuánto nos sacó el Señor? Porque nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos. Un daño físico, un daño moral, dañando la integridad, dañando la familia, dañándolo todo. Entonces, cuando vienen, lo encuentran sentado, o sea, ya tranquilo, en una actitud de paz, lo encuentran vestido, ¿cierto? Se le devuelve su dignidad, se le devuelve nuevamente el ser y en su juicio cabal, o sea, ya era coherente en lo que hablaba, en lo que pensaba, ya no, ya no usaba palabras o cosas anormales. Ya no vociferaba, ahora hablaba.
Entonces, cuando ellos ven todo esto, dice que tuvieron miedo, porque se habían más acostumbrado a ver a ese endemoniado. Amado, cuando la persona endemoniada no es un familiar de uno, como que vaya y venga, como decimos en el ardor popular, no es problema de nosotros. Pero ¿cuánto sufre un papá, una mamá, cuando ve a sus hijos en un mal comportamiento, en una mala actitud? Hay padres y madres que sufren. A esta hora les están entregando desafortunadamente malas noticias. A su hijo lo balearon, a su hijo lo apuñalearon, a su hijo lo golpearon. Su hijo está en un hospital, su hijo está detenido. O sea, hay mucho sufrimiento por causa de desconocer estas verdades espirituales. Por eso no podemos dejar de hacer esa guerra espiritual constante. Señor, glorifícate en mi casa. Señor, declaro libre a mi hijo. Y no son solo palabritas, son oraciones profundas, como quien verdaderamente ama a esa persona hasta que sea libre de ese tormento. Yo le invito a eso, a que hoy, si es su caso, que su hijo se le ha salido de las manos, se le ha salido de su control, si su hogar piensa que ya no tiene solución, mire que sí. Si usted invita al Señor Jesús, Él hace el milagro que usted está necesitando. Esos demonios no tienen por qué seguir afectando su vida, su casa. Es el Señor Jesús a quien usted le debe rendir su vida y decirle, Espíritu Santo, obra. No es solo poner música cristiana, no, no, mis amados, no, eso es algo secundario. No es poner música y decir aquí somos cristianos. Tal vez la música dice algo, pero los hechos dicen otra cosa. Es que usted se arrodille por un instante. Es que usted, así no se arrodille, empiece a caminar por su casa y a declarar, Señor, mi casa es de bendición. Mi casa es de bendición. Mi casa no es de malas palabras. Mi casa no es un refugio de cosas malas. Mi casa no se está desordenando, se está organizando. Mi casa es de bendición. Me da gusto estar en mi casa, Señor, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Señor, gracias. Eso es lo que debe haber, una libertad, una libertad. Sigue diciendo la palabra, versículo 15. eh, Perdón, el 16 dice, y les contaron lo que los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogarle a Jesús, Señor, vete de acá. No, qué tristeza. Es increíble. Vamos a ver un contraste. Versículo número 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí hay algo bien paradójico, bien como contradictorio. La gente que no estaba endemoniada quiere que se vaya a Jesús. Y el que estaba endemoniado quiere estar con Jesús. ¿Usted entiende eso, Daisy? ¿Entiende algo así? Sí, porque ya experimentó la libertad, ya no se quiere separar del que lo libertó y los otros pues están todavía con la ceguera. Ah, tremendo, ¿no? Los que no fueron libres querían que se fuera y el que fue libre se da cuenta, ese es el efecto poderoso. Por eso usted y yo podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Y aquí vemos a este hombre queriendo estar con Jesús, mas Jesús, verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Se da cuenta que él tenía casa, él tenía familia, él tenía hijos. Eso es lo que hace el Señor. Hoy le va a decir a ese muchacho, hijo, ya no te vas a quedar en la calle. Tienes una casa, tienes una familia, te están esperando.
Ese hombre ya no va a coger hacia la cantina, ahora va a llegar temprano. Mujer, prepárele la cena porque ese hombre llega hoy temprano, hoy llega bien, hoy llega en su sano juicio, hoy ya no llega a maldecir, hoy ya no llega a golpear, hoy ya no llega a decir cosas, hoy va a llegar temprano. Mujer, créalo. Ese muchacho va a llegar, tal vez andrajoso, maloliento, pero usted lo va a recibir bien porque es su hijo, va a volver a casa. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos, a los tuyos. Si tú te vas conmigo, nos vamos por el mundo, pero tú tienes una casa que vas a empezar a restaurar, una casa de bendición. ¿Sí? Eso es lo que le dice al Señor. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ay, Dios. Amados, mucha gente dirá, ¿por qué predicamos la palabra? Es que lo que Él hizo en nosotros fue extraordinario. Es extraordinario, es grande. No podemos callar. No podemos dejar de contar sus maravillas en nosotros. No podemos parar, mis amados. El que para siente que ya el Señor no hizo más en él y él todos los días hace algo nuevo en nuestras vidas. Este muchacho empezó a pregonar el evangelio y dice el versículo 20 y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 regiones. Decápolis, 10 regiones y dentro de esas 10 regiones estaban Gadara, Gadara. O sea, el Señor le dejó un trabajo. No solamente lo hizo libre, sino le dio una funcionalidad. Hiciste mucho daño, ahora vas a hacer mucho bien. Dañaste tu vida, ahora la vas a arreglar. Y comenzó a predicar y a decirle a todo mundo cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Vamos, levantemos las manos por un momento, digámosle, Señor, ahora entiendo para qué me libertaste. Ahora entiendo, Señor, la obra tan grande que hiciste en mí y la que está haciendo en mi casa, Señor. Gracias por devolvernos la dignidad. Gracias por habernos hecho libres, Señor, de los vicios, de las malas palabras, de las malas conductas. Señor, gracias porque nos diste una labor maravillosa que nunca va a parar, Dios. Y lo haremos con mucho gusto hasta el último de nuestros días, Señor. Predicar tu palabra, como lo han hecho los grandes hombres que estos últimos días han partido a la eternidad, pero con la certeza que predicaron tu palabra, Señor, la predicaron. Y como dijo este gran evangelista, que dijo, si volviera a ser joven, volvería a predicar la palabra. Si Dios me diera la opción de devolverme unos años, volvería nuevamente a predicar. Seamos agradecidos con Él. Él no nos sacó solamente de una cantina, Él no nos sacó solamente de unos vicios, Él nos sacó del tormento eterno, de cohabitar con demonios, de cohabitar con muertos, de cohabitar en las partes de los inframundos. Hizo más que eso, nos sacó de un tormento eterno. Hoy démosle la gloria y la honra a Él. Aplaudámosle por encima de nuestras cabezas. Digámosle, Señor, gracias, tú lo hiciste en mí, lo estás haciendo en mi casa, en mi familia. Toda mi familia te va a servir a ti, Señor. Lo declaro, lo confieso y me apropio de esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pastor José nos quiere despedir, por favor, con alguna palabra que Dios ponga en su corazón ahí. Vino, vino una palabra a mi corazón en San Lucas capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Qué bueno es entender que cada uno que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos autoridad, tenemos poder de parte de Dios para echar fuera demonios. La misma palabra de Dios nos dice que no ignorando sus maquinaciones, debemos de entender que Él es muy astuto. Satanás es astuto.
como una serpiente, ¿sí? Tiene su astucia, pero el mismo Señor nos ha dado una palabra y nos dice que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Así que, mi hermano, mi hermana, toma esa autoridad de parte de Dios. Todos la tenemos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos esa autoridad. Y hagámoslo primeramente con nuestras familias, con nuestro hogar, con nuestra casa. Es importantísimo eh, orar por nuestros hijos, reprender toda obra del enemigo, reprender todo espíritu inmundo con la autoridad que Dios nos ha dado. Y esa autoridad es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesús es nombre sobre todo nombre. No decirlo por decirlo, decirlo con toda autoridad que salga en nuestro corazón. Así que este mensaje es tremendo, este mensaje de liberación, un mensaje en donde cuando dice la palabra no ignoremos, hay gente que ignora que el enemigo hace cosas terribles. Es importante entender que tenemos una lucha y tenemos un enemigo acérrimo. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, Él se convirtió en nuestro enemigo y nosotros en enemigo de Él. Así que en el nombre de Jesús, creámosle a Dios, creamos en la palabra y creamos que nuestras familias son libres en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y deseo muchas bendiciones para cada familia aquí reunida en la sala. Y qué tema tan maravilloso. Que Dios los bendiga y gracias, Pastor Edgar. Bendiciones.